La descripción detallada parece casi inconfundible al día de hoy. El cielo desvaneciéndose en un instante. Fuego y humo enrollándose creando un vacío, formando pilares de humo que se extienden por toda la estratosfera, oscureciendo el sol, la luna y las estrellas. La guerra nuclear comienza cuando se abre el sexto sello del rollo en el sexto capítulo de Apocalipsis. Si seguimos esta interpretación hasta su conclusión lógica, el sonido de las primeras 6 trompetas detalla la devastación de la guerra termonuclear y sus consecuencias. Al igual que el legendario ave fénix, que adorna la fachada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el nuevo orden mundial corrupto surge de entre las cenizas. En generaciones pasadas, hubo gente que inventó interpretaciones, pero no vivió para ver el momento de su cumplimiento. Esas expectativas desactualizadas pasaron a sus descendientes. Se pensaba que las máquinas de guerra del siglo XXI, representadas en la quinta y sexta trompeta, eran monstruos que fueron especialmente creados para castigar a los habitantes de la Tierra con la ira de Dios. Pero la ira de Dios no se derrama sino hasta después de la séptima y última trompeta, cuando se reúnen a los fieles en el mar de vidrio mezclado con fuego. En realidad, es la humanidad la que ha creado langostas voladoras blindadas, caballos de hierro que escupen fuego, humo y azufre, y otros monstruos mecánicos de la guerra moderna. Lo han hecho en su búsqueda insaciable de dominio global, o en defensa justa contra los tiranos lunáticos que intentan establecer su versión de la utopía. La interpretación que presenté ante ustedes no la heredé, ni la elegí, sino que fui escogido para revelar esa interpretación. La guerra que se aproxima, para la cual el mundo se está preparando, fue mostrada hace casi 2500 años al profeta Zacarías, y hace casi 2000 años a Juan en la isla de Patmos. Ambos hombres fueron llevados hasta el futuro, día del Señor. Hasta hace poco no era posible comprender la enigmática profecía del rollo de Zacarías, ya que se añadió, equivocadamente, un punto de vocal casi 1000 años después de que fue copiado por los escribas del templo. Ese simple punto de vocal distorsionó el texto más allá de todo entendimiento. Para agravar el problema, la interpretación correcta del libro de Apocalipsis depende de una comprensión precisa de la profecía de Zacarías. Hay profecías que fueron selladas hasta el tiempo del fin. Esta es una de ellas. Llegué a Islandia con un nudo en mi garganta. 36 horas antes estaba en Costa Rica cenando con amigos cuando confesé que sabía en mi espíritu que tenía que hacer algo de inmediato, pero no tenía idea de qué era. Mi amigo me miró a los ojos y me dijo: «Tienes que ir a Islandia». «Eso es, tengo que ir a Islandia». Hasta que esas palabras salieron de mi boca, nunca había siquiera pensado en ir a Islandia, jamás. Estaba sentado en un paraíso tropical en sandalias. Él dijo: «Me ocuparé de tu vuelo y alojamiento, prepara tu equipaje». En la madrugada del 11 de septiembre de 2001, 2 desconocidos me recogieron en el aeropuerto con órdenes de transportarme al pequeño hotel de Inge en las afueras de Reykjavik. Mientras descargaba mis maletas fuera de la posada, me detuve en la oscuridad de la mañana y le pregunté a los 2 hombres si querían orar conmigo. Confesé que no tenía idea de por qué estaba allí, pero sabía que era en Islandia donde debía estar. Mientras orábamos, escuché una voz clara y tranquila que decía: «Ve a dormir. Cuando despiertes, sabrás por qué estás aquí». El posadero me llevó a mi habitación. Como llevaba 36 horas en tránsito sin poder dormir, inmediatamente caí acotado. Lo siguiente que escuché fueron golpes en la puerta. Inge abrió la puerta y gritó: «Algo terrible acaba de ocurrir en Estados Unidos». Me senté y di un suspiro de alivio. Eso es lo que estaba esperando. Sin decir una palabra, me condujo a la sala de televisión justo a tiempo para ver el segundo avión estrellarse contra las Torres Gemelas. A medida que los edificios ardían y el humo llenaba el cielo de Nueva York, imaginé que esta escena ocurriría en todas las ciudades de Estados Unidos. En una hora estaba transmitiendo desde la estación de radio cristiana de Reykjavik. 2 horas más tarde estaba al aire en televisión nacional. Durante muchas horas ese día y durante toda la semana, comuniqué mi mensaje espontáneo a la nación de Islandia.
La guerra que se aproxima contra Israel dará inicio al Día del Señor e iniciará el cumplimiento intermedio de las fiestas de otoño. Esto dará como resultado la aparición del Arca del Pacto, y en ese momento el Mesías confirmará el pacto para comenzar los últimos 7 años de esta era. Es hora de prepararse. Esto está a punto de empeorar. Al final de la semana, el Museo Marítimo Nacional estaba lleno. No cabía más gente a medida que les contaba la confesión de Shlomo Goren, el rabino principal del Estado de Israel. El Arca del Pacto nunca se perdió. Fue escondida deliberadamente en el monte del templo, el monte Moriah. El rabino Goren no estaba hablando según la tradición judía. Él afirmó enfáticamente que había visto el arca con sus propios ojos. Ese día aclaré que la interpretación errónea de la confirmación del pacto dicha a Daniel por el ángel no tiene nada que ver con un trato de paz del anticristo con Israel. Aclaré que es el Mesías quien confirmará el pacto que fue ratificado cuando su sangre ungió lo más santo, el arca del pacto. Pasé horas detallando el escondite del arca por Jeremías durante el asedio de Nebuzaradán, lo que pasó con el arca del pacto el día de la crucifixión de Yeshua y las profecías de Jeremías y Juan sobre la aparición del arca en los últimos días. Al final de mi conferencia, una mujer se paró entre la multitud y pronunció unas palabras que me hicieron sentir escalofrío. Yo pensé que usted nos contaría la relación entre los pilares de bronce del templo de Salomón y los edificios de las Torres Gemelas. Agarré el podio para estabilizarme. No sabía que iba a contarles algo con respecto a eso, pero hay algo allí. Simplemente no sé qué es todavía. Llegué a Israel 2 días antes de la fiesta de tabernáculos, tan solo 2 semanas después del colapso de las Torres Gemelas. Jerusalén estaba llena de personas que habían venido de todas partes del mundo para unirse a las festividades. Jaime, mi productor, llegó un día antes y compró madera, tela de yute y hojas de palmera para construir la Sukkah, la tienda en la que viviríamos la semana siguiente. Día tras día, creyentes judíos y gentiles se reunieron en nuestra Sukkah para discutir las escrituras proféticas y los acontecimientos de las últimas 2 semanas. Justo antes del atardecer del viernes, que dio fin a la fiesta de los tabernáculos, me mudé a mi habitación. Imprimí el libro de Zacarías de mi computadora y comencé mi estudio de Shabbat solo. Me acosté en la cama con las palabras de Zacarías en mis manos y recordé cómo esta profecía fue registrada por los escribas del templo a tan solo kilómetros de distancia hace más de 2 milenios. Me quedé dormido y desperté la mañana siguiente con los papeles en mi pecho y mi lapicero todavía en mi mano. Continué leyendo las palabras de Zacarías. Alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba. El ángel preguntó, ¿qué ves? Yo respondí, veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Ahora, sabiendo que el antiguo codo bíblico es de 52.37 centímetros, calculé que este rollo volador era de 11 metros de largo y 1,5 metros de diámetro. El ángel dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta será destruido, y todo aquel que jura falsamente será destruido. Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y venderá a la casa del ladrón, de los que roban mis palabras unos de otros. Ellos repiten entre ellos mismos sus palabras, las citan a los demás como fuente de su autoridad, se dicen entre ellos lo grandiosos que son y luego profesan que su mensaje vino del Señor. Destruirá la morada de aquellos que juran falsamente en mi nombre. Ellos dicen, el Señor me dijo esto y aquello, y el Señor me dijo que te dijera que hicieras esto o lo otro. Aquellos que dicen representar al Señor, pero lo están haciendo bajo falsas presunciones, este recipiente volador también los matará. Incinerará madera y piedra y dejará un residuo mortal. Luego el ángel dijo, alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale.
Está bien, ¿qué es? Así es como se ven estos recipientes voladores en toda la Tierra. Entonces vi que levantaron una tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel recipiente. En ese momento vi lo que Zacarías vio en su visión. Inmediatamente me levanté de la cama y exclamé: «¡Esto no es una mujer! ¡Esto es un fuego! ¡Esto no es una mujer! ¡Esto es un fuego!». Lo que vi y lo que exclamé no pude negarlo. Rápidamente lo escribí en mis notas y me fui a la Sukkah, donde Haim Goldman, Joshua Cohen y David Roinstein estaban estudiando las escrituras juntos. Los tres son judíos creyentes en Yeshua, y los tres fueron criados desde su juventud en las escrituras hebreas. Quiero que escuchen esta escritura y me digan lo que ven. Cuando llegue a la palabra mujer, voy a decir la palabra fuego. David, un abogado, inmediatamente se opuso. No se puede cambiar una palabra que dice en hebreo. Él abrió su Biblia hebrea y yo lo detuve. No sé qué hay en hebreo. Estoy leyendo de la versión King James. Solo escucha. Solo escucha. Sus objeciones finalmente cesaron y leí el pasaje. Quedaron asombrados. Lo entendieron. Haim procedió con cautela. Está bien, lo vemos, pero ¿qué dice en hebreo? David buscó en las páginas de su Biblia hasta llegar al versículo 5. Ishe. Ishe. Sí, es un fuego. Es literalmente una ofrenda de fuego. David nos recordó que actualmente estaba asistiendo a la Yeshiva Ortodoxa de Jerusalén, Esh HaTorah, el fuego de la Torá. En ese momento, supe que esto era una revelación del cielo. No había manera de que yo pudiera llegar a esa conclusión con solo leer la versión en inglés de la Biblia. De hecho, todas las traducciones en cada idioma de la tierra traducen esto como una mujer malvada en un efa o recipiente volador, ya que una vocal fue añadida a una letra, lo cual causó que todos pronunciaran la palabra como Isha, mujer, en lugar de Ishe, fuego. Vi una tapa de plomo, literalmente un kikar, una esfera de plomo y un fuego, no una mujer, sino un fuego, que fue colocado en medio del recipiente volador. El recipiente que tenía 11 metros de largo y 1,5 metros de diámetro. En el versículo 6, el ángel dijo que estos recipientes voladores se veían similares en toda la tierra, aunque variaban enormemente en sus tamaños. Versículo 8. El ángel dijo: este fuego es malvado, es una ofrenda malvada de fuego. Y la puso en medio del recipiente volador y puso el plomo en la abertura del recipiente. Esto, mis amigos, es la composición exacta y la construcción de una ojiva termonuclear y las dimensiones precisas de un misil Scud. Estos artefactos devastadores serán usados contra la tierra de Israel. ¿Pero por quién? ¿Cuándo? No habían vocales en el rollo original de Zacarías, y en el momento que fueron añadidas, nadie podía haber imaginado que un recipiente cilíndrico volador de 11 metros de largo y 1,5 metros de diámetro, con una ofrenda malvada de fuego envuelta en plomo, mataría a la gente y destruiría edificios enteros, incluyendo madera y piedra, y dejaría atrás un residuo mortal. El 17 de diciembre de 1903, los hermanos Wright hicieron volar un vehículo de madera y tela en Kitty Hawk, Carolina del Norte. En ese momento, nadie podría haberse imaginado que tan solo 66 años después, el 20 de julio de 1969, Neil Armstrong pisaría la luna. Para un escriba en el siglo VI, tal vez una mujer malvada en un recipiente volador con una tapa de plomo tenía más sentido que al día de hoy. Pero hoy en día, las bombas nucleares y los misiles Scud son parte de la vida cotidiana en Israel. Hay más de 60,000 misiles que apuntan hacia Israel en este mismo momento. A diferencia de los escribas que transcribieron la visión profética de Zacarías, tengo experiencia personal con bombas nucleares. En 1973, mi trabajo en el Cuerpo de la Marina de los Estados Unidos era vigilar armas nucleares en el recinto de la Estación Aérea Naval Cecil Field en Florida
y escoltar a los misiles cuando eran transportados hacia el campo de aviación. Nos manteníamos en guardia, listos para cualquier ataque, a medida que las armas nucleares eran montadas en los sujetadores de los jets y transportadas a los portaaviones en el Océano Atlántico. Desde entonces la base fue cerrada y mi trabajo desclasificado. Ahora tengo la libertad de hablar sobre las cosas que hice y de exponer las cosas que Zacarías vio en su visión. Luego miré hacia arriba y salieron dos fuegos. El viento estaba bajo sus alas y tenían alas como una cigüeña. Y aquellos, los dos fuegos, levantaron el recipiente de la tierra hacia los cielos. Por más de una década viví en las alturas occidentales del Gran Valle de la Grieta con vista al Mar de Galilea, el lago de agua dulce de menor altitud en el planeta. Esta grieta, de más de 4.800 kilómetros en la corteza de la Tierra, es el camino migratorio de la magnífica cigüeña blanca. Zacarías y yo vimos estas aves gigantes migrar año tras año. Con un suave movimiento de sus alas, la cigüeña levanta vuelo, toma las corrientes de aire caliente y se eleva hasta desaparecer de vista. Un cilindro volador con alas como una cigüeña que es levantado de la tierra por dos fuegos es algo que observé muchas veces. En el momento en que ese jet salía de la pista con ese fuego maligno contenido en plomo, se completaba el trabajo del marino. Entonces le pregunté al ángel, ¿dónde están llevando este recipiente con el fuego maligno contenido en plomo? Él dijo, a un lugar construido para él, en la tierra de Sinar. Ahí va a ser establecido y será colocado sobre su propia base. La tierra de Sinar está poblada ahora por aquellos que han jurado destruir la nación de Israel. A Zacarías, Joel, Isaías y Ezequiel se les dijo hace casi 2500 años que la intervención del Todopoderoso sería lo único que salvaría a Israel de la aniquilación total en los últimos días. Salí de la Sukkah y dejé a mis amigos pensando sobre esto. Subí a mi habitación, me puse de rodillas y oré. ¿Cuál es la señal que estas cosas están a punto de suceder? Una voz clara y silenciosa susurró, sigue leyendo. Dado que no habían capítulos, versículos o signos de puntuación en el texto original, tanto en hebreo como en griego, el mejor consejo es ignorar el sistema de puntuación y seguir leyendo. El capítulo 6 comienza de la siguiente manera. De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y los montes eran de bronce. Los carros son máquinas de guerra, no son vehículos comerciales ni transporte privado, son tanques antiguos. La palabra hebrea para tanque y carro es merkavá. Estos carros, estas máquinas de guerra, están saliendo de entre 2 montes. Pero estas no son formaciones geológicas naturales. Estos son montes de bronce, y el bronce es una aleación hecha por el hombre. Estos carros de guerra salen de entre 2 montes de bronce. Esta es la respuesta a la pregunta planteada en Islandia. Esta es la conexión profética entre los 2 pilares de bronce del templo de Salomón y los 2 montes de bronce de la ciudad de Nueva York. El colapso de las Torres Gemelas es la chispa que encenderá la guerra termonuclear de Zacarías. El rey Salomón contrató a Hiram de Tiro para fundir 2 columnas enormes de bronce de 9,5 metros de alto y 2 metros de diámetro. En la parte superior de cada columna había un capitel de bronce macizo que era de 5 codos, 2,5 metros de alto y también 2 metros de diámetro. Estas impresionantes columnas de bronce se encontraban frente al templo de Salomón sin ningún propósito aparente más allá que decorativo. 500 años después de que el templo fue terminado, Nebuzaradán, el comandante del ejército de Babilonia, conquistó la ciudad de Jerusalén y se llevó todo lo que quedaba de la población de Judea y todo lo que se podía encontrar de los tesoros del templo. Pero, después del asedio, la altura de los capiteles se documenta de 3 codos, no de 5.
¿Qué pasó con la diferencia de más de 1 metro de bronce macizo que descansaba sobre la parte superior de los pilares huecos de 9,5 metros? Ese es el gran secreto del templo de Salomón. Los pilares fueron diseñados para operar un sistema de elevador hidráulico de arena para esconder el arca del pacto en caso de asedio. Esos 2 capiteles descendían en las columnas huecas llenas de arena que operaban un sistema de palanca inversa que permitía que todas las vasijas de oro fueran sacadas del lugar santísimo. A Jeremías se le instruyó, en una revelación a través de un sueño, transportar el oro a través de los túneles subterráneos y asegurar el arca en una bóveda de piedra preparada por Salomón 500 años antes. Hace 2500 años, Zacarías vio una visión de las Torres Gemelas. Fueron una vez los 2 montes más grandes del mundo hechos por el hombre. El sol reflejándose en sus ventanas polarizadas las hacía parecer de bronce. El día que los 2 montes de bronce colapsaron, los 4 Merkabot, 4 carros de guerra, fueron liberados de entre las ruinas humeantes de las Torres Gemelas. Al día siguiente, los titulares en toda la nación decían: Estados Unidos está en guerra. La Tercera Guerra Mundial había empezado. Los Estados Unidos de América lanzaron su ataque contra la antigua Babilonia. En el templo de Salomón, el descenso de los capiteles de bronce abría el túnel subterráneo en el que el sacerdote escondía el arca del pacto y las vasijas de oro del templo. En la ciudad de Nueva York, el colapso de los montes de bronce hechos por el hombre, de la misma manera, hizo necesario que cientos de millones de dólares en oro fueran trasladados de las bóvedas subterráneas de las Torres Gemelas a través de un túnel subterráneo a un lugar secreto. El colapso de los 2 montes de bronce en Nueva York pronosticó un derrumbe financiero, dio inicio a la guerra que eventualmente traerá a todas las naciones contra Israel, y al final, esa guerra requerirá la intervención del Todopoderoso y dará como resultado la aparición del Arca del Pacto, la esperada confirmación del pacto en Yom Kippur y el regreso de todo Israel de su exilio de más de 2000 años. Las fiestas del Señor son sombras proféticas de cosas buenas que vendrán. Las fiestas son el mecanismo por el cual el Todopoderoso nos revela el fin del tiempo desde el principio. Las fiestas son sus tiempos señalados. Cuando sea su voluntad, las fiestas de otoño del Señor darán inicio a su cumplimiento intermedio. La gran guerra tendrá su clímax en el primer día de Tishrei, el día de trompetas, cuando se avista la 7ª luna nueva del año. El Todopoderoso aniquilará a los enemigos de Israel el 10 de Tishrei, el día de expiación, y ese es el único día aceptable para la aparición del Arca del Pacto. El monte del templo será despejado de escombros y el 15 de Tishrei, la fiesta de tabernáculos comenzará. El 22 de Tishrei, el último gran día, Shmini Atzeret, el derramamiento de la lluvia tardía del Espíritu Santo, profetizado por Oseas, Joel y Santiago, sucederá sobre aquellos reunidos en el monte del templo, en obediencia al mandamiento y en respuesta a las instrucciones proféticas de Yeshua. Espero verlo ahí cuando se despeje el humo. Yohanan fue llevado al futuro hacia el día del Señor, tiempo que fue visto en las visiones de muchos profetas. Él vio armamento militar que era difícil de describir en el lenguaje agrario de su época, pero los tanques, los helicópteros de combate y la artillería de guerra son inconfundibles. El profeta Zacarías vio los cilindros voladores que contenían ofrendas de fuego malvadas en plomo que serían enviadas contra la tierra de Israel desde la tierra de Sinar, que es hoy en día Irán. Estos contenedores voladores, con las dimensiones exactas de los misiles Scott, incineraron edificios enteros, incluyendo la madera y la piedra, dejando un residuo mortal. El profeta Joel vio a un ejército invencible invadir Israel, dejando a su paso ruina y destrucción.
Los escombros pulverizados de ciudades enteras se elevaron a la estratosfera en columnas de humo, oscureciendo el sol, la luna y las estrellas. Pero, después de eso, los profetas vieron una multitud innumerable que regresaba de su exilio de más de 2000 años y el derramamiento de la lluvia tardía del Espíritu Santo cuando los ojos de Israel se abren para reconocer a su Mesías. Puede que el túnel que tenemos por delante esté oscuro, pero hay una luz al final, y esa luz es Yeshua. Al sonar la tercera de 7 trompetas, 3 ángeles anuncian una serie de tragedias que vienen sobre la tierra a través de 3 ayes. El ay es una exclamación de angustia, aflicción, depresión, desolación, calamidad, catástrofe, zozobra, desesperación, pruebas y tribulación. Gran tribulación. La quinta trompeta ocasionó que una de las grandes estrellas cayera sobre la tierra, contaminando los ríos de agua dulce, los lagos y acuíferos subterráneos. Del humo de la guerra nuclear surgieron ejércitos que obligaron a la población sobreviviente a reconstruir la sociedad de las cenizas del antiguo orden mundial. Después de la guerra nuclear, aparece un líder mundial que ejerce autoridad suprema e indiscutible sobre cada habitante del planeta. Apocalipsis, capítulo 9, versículo 11. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego, Apolión. El comandante supremo del nuevo orden mundial no es otro que el mismo destructor, Abadón, Apolión, el hombre de pecado que se exalta a sí mismo por encima de todo lo que se llama Dios, para que él, como Dios, se siente en el templo de Dios, declarándose a sí mismo como Dios. La revelación del destructor es lo que Yeshua habló como la abominación desoladora, anunciada por el profeta Daniel. 2 días antes de su crucifixión, Yeshua reprendió a los líderes religiosos de Israel frente a decenas de miles que habían venido a Jerusalén para la Pascua. Al irrumpir en el monte del templo, sus discípulos intentaron apaciguar la intensidad de la confrontación, hablando sobre la ingeniería del proyecto de construcción del templo. Yeshua les dijo: «Echen un buen vistazo ahora, muchachos, no quedará una piedra encima de otra, todo esto se vendrá abajo». Los 4 discípulos no dijeron una palabra más hasta que cruzaron el valle de Kidrón y se sentaron en el monte de los Olivos. Entendían las implicaciones de la destrucción del templo. Toda la nación sería devastada. Cuando sucedió 40 años más tarde, hubo 1 millón de cadáveres pudriéndose bajo el sol de Jerusalén. ¿Cuándo sucederá esto? ¿Y cuál es la señal de tu venida y del fin de la era? Yeshua dijo: «Tengan cuidado. Escuchen atentamente cada palabra que les digo, para que ningún hombre los engañe. Muchos vendrán en mi nombre, diciendo que yo soy el Mesías, y aún así, engañarán a muchos. Aquellos que presumen representarlo son los que engañarán a los seguidores ignorantes de Yeshua». Continuó su advertencia: «Oirán de guerras y rumores de guerras, amenazas de guerras, terrorismo. Asegúrense de no aterrorizarse. Todas estas cosas deben suceder, pero aún no es el fin». La palabra fin en el texto griego es telos. Telos se describe más claramente como una cola, la parte final del perro. Un perro con una cola larga negra, siendo la punta blanca. La cola entera es la parte final del perro, la suntelia. Pero la parte blanca final es el telos. El principio de la parte blanca representa el principio del final de la cola y el final del perro como un todo. Los discípulos le habían preguntado a Yeshua sobre la suntelia, los eventos que acompañan el fin de la era.
Yeshua les dijo que fueran cautelosos con aquellos que profesan ser enviados por él. Él dijo, no se desvíen, no se sientan aterrorizados por las cosas que suceden en el mundo. Estas cosas deben suceder, pero el telos no es aún. Versículo 7. Se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. En más de una ocasión, Yeshua le dijo a sus seguidores que él no vino a traer paz a la tierra, sino más bien una espada de división que separaría incluso a las familias más cercanas. No debería sorprendernos que los religiosos matarían a sus seguidores como lo hicieron con él. Durante los siglos, los religiosos han secuestrado, torturado y decapitado a los seguidores de Yeshua, y la hostilidad está aumentando en el mundo entero. Aquellos que dicen ser seguidores de Cristo también han torturado y asesinado a millones de personas que se han atrevido a desafiar su autoridad. Yeshua le dijo a sus seguidores, tomen su cruz y pónganse en fila. Me odian y me matarán. Los odiarán y los matarán a ustedes también. Muchos se ofenderán y se traicionarán y se odiarán unos a otros. Yeshua dijo que sus seguidores se odiarán y se traicionarán los unos a los otros hasta la muerte porque se ofenderán. La palabra ofender es escandalizo en griego. Un escandalizo es una trampa. Y una trampa se pone observando la presa, donde se alimenta, donde bebe agua, donde duerme. Se establece la trampa para atrapar a la presa en su hábitat natural, realizando su rutina normal. En contraste, una treta se emplea para atraer a la presa a una situación en la que normalmente no se expondría. Por esta razón, inducir es ilegal en el trabajo policial. No se puede incitar a una persona a cometer un delito aprovechándose de su debilidad. Por ejemplo, usando de carnada drogas y dinero para luego arrestarla por ceder a la tentación planeada. Pero cuando se captura a una persona haciendo aquello que hace normalmente, se le atrapa en un escandalizo, un escándalo. Cayó en la trampa de sus propios patrones y hábitos. Entonces, ¿cuál es la trampa que se ha establecido en el camino de los seguidores del Mesías? ¿Qué expectativa frustrada es la que van a experimentar que los hará odiarse y traicionarse hasta la muerte? Yeshua no nos pone una trampa y nos deja sin respuesta. Él va a exponer la trampa que ha sido establecida por falsos profetas que dicen representarlo a él. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Los que profetizan falsamente pondrán la trampa en el camino del creyente desprevenido. Pretenden tener revelación del cielo, pero juran falsamente en su nombre. Repiten lo que otros han dicho. Se citan unos a otros como su autoridad, pero su mensaje viene de los hombres y no de Dios. Como dijo Jeremías, ellos roban mis palabras unos de otros. Debido a que la iniquidad abundará, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, el telos, ese será salvo. La iniquidad que se desenfrenará al final de la era es lo que está pasando hoy en día. Iniquidad en griego es anomia, sin, nomia, nomos, la Torá, la instrucción exclamada desde el monte Sinaí. Estos son los mismos mandamientos que Yeshua juró que no vino a eliminar ni una sola jota o tilde, ni una sola vocal o consonante. Sin embargo, la teología sistemática ha aislado selectivamente versículos que descartan los mandamientos eternos del Creador y los reemplaza con una perversión de la gracia que es mucho más peligrosa que el evangelio de la prosperidad. El dragón hace guerra contra aquellos que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Yeshua. Aquellos que no guardan los mandamientos ni siquiera están en la lucha, simplemente son bajas de guerra. Mantenga sus ropas limpias y resista hasta el final, el telos, y usted será salvo, sozo, rescatado de la destrucción venidera. Versículo 14. Este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones.
Más de 6 meses antes de la resurrección de Yeshua, él y sus discípulos estaban predicando el Evangelio, las buenas nuevas del reino. Estaban haciendo señales, milagros y maravillas que testificaban que el Evangelio del reino que ellos predicaban estaba autenticado y respaldado por el cielo. Sin embargo, los discípulos no sabían nada sobre la futura muerte y resurrección de Yeshua. Yeshua le instruyó a sus discípulos: hagan discípulos y enséñenles lo que yo les enseñé. Esa instrucción ha quedado en el olvido a lo largo del camino. Pero el Evangelio del reino que él predicó será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Eso es una orden, esa es la descripción de nuestro trabajo hasta que la séptima y última trompeta suene en Yom Teruah, el día de trompetas. Entonces vendrá el fin, el telos, cuando vean la abominación desoladora, de la que habló el profeta Daniel, en el lugar santo. Una puntuación errónea en la división del versículo dejó a los lectores con la impresión de que el fin vendrá después de que el Evangelio del reino sea predicado en todo el mundo. Ese concepto está ausente en las Escrituras. El fin, el telos, vendrá cuando la abominación desoladora aparezca, revelando así al hombre de pecado, el hijo de destrucción, el anticristo, Apolión, Abadón, el destructor. Ese es exactamente el escenario que el ángel reveló al profeta Daniel. La misma verdad que Yeshua les está diciendo a sus discípulos y luego le reveló a Pablo y Juan. La abominación desoladora da inicio al telos. Nadie es arrebatado de aquí, sino hasta después de la rebelión del destructor, que se exalta a sí mismo sobre todo lo que se llama Dios y se sienta en el templo proclamando que Él es Dios. Eso debe suceder primero. El fin, el telos, los últimos 42 meses, 1260 días, un tiempo, tiempos y medio tiempo, los últimos 3 años y medio, vendrán cuando vean la abominación desoladora, anunciada por el profeta Daniel, de pie en el lugar santo. El que lea, entienda. Los discípulos de Yeshua sabían muy bien que la abominación desoladora, hablada por el profeta Daniel, ya se había cumplido 200 años antes, en el año 168 antes de la era común. Cada invierno, Israel celebra la fiesta de Hanukkah, recordando su milagrosa victoria sobre los griegos que habían profanado el templo con rituales de adoración pagana. El libro de Macabeos, que originalmente se encontraba en la versión King James, hasta que fue eliminado en 1825, detalla la abominación desoladora que tuvo lugar cuando los griegos, bajo el mando del emperador Antíoco Epífanes, erigieron una estatua de Zeus, al dios sol griego, en el templo en el cumpleaños de Zeus, el 25 de diciembre, y declararon a Zeus como dios. Los griegos sacrificaron un cerdo y lo asaron en el altar en honor a su antiguo dios sol babilónico. Esta fue la abominación que hizo que el altar fuera desolado. 3 años después, ese mismo día, los israelitas irrumpieron el templo, derribaron la imagen de Zeus, destruyeron el altar profanado y luego esperaron a que un profeta les dijera cómo dedicar un nuevo altar. El memorial de la dedicación de ese altar se llama la fiesta de la dedicación, o en hebreo, Hanukkah. Esta es la fiesta de invierno a la que Yeshua y sus discípulos asistieron en Jerusalén. Esta es la ocasión en que Yeshua abrió los ojos del hombre que había nacido ciego. Cuando leemos y entendemos la razón por la cual Yeshua celebró y aprobó la fiesta de Hanukkah, las vendas también se desprenderán de nuestros ojos. Nosotros también nacimos ciegos. Cuando Yeshua dijo: el que lea, entienda, estaba instruyendo a sus discípulos a profundizar en la profecía de Daniel y en el registro de la primera abominación desoladora. Ese es el modelo para el evento que marca el comienzo de los últimos 3 años y medio de la era, un tiempo de gran tribulación. El mundo cristiano ignora las instrucciones de Yeshua acerca de leer y comprender la abominación desoladora y la fiesta de Hanukkah, incluso removiendo el relato de sus Biblias. El mundo judío convirtió Hanukkah en su versión de la Navidad. La Hanukkah de 8 brazos o el arbusto de Hanukkah sustituyó al árbol de Navidad.
El milagro del aceite, que históricamente nunca sucedió, reemplazó el milagro del Todopoderoso empoderando a su pueblo para derrocar al ejército más poderoso en la faz de la tierra. Monedas de chocolate cubiertas en papel aluminio reemplazan los cientos de miles de dólares en ofrendas que se dieron para dedicar el nuevo altar. El trompo cebibón, un juego de apuestas de bares alemanes, reemplazó la historia de sacrificio y valentía que rescató al templo de las abominaciones de la religión gentil. El tiempo y la tradición abaratan la realidad de Hanukkah y hacen olvidar el derramamiento de sangre que se requirió para vencer la abominación desoladora. Versículo 21. Porque entonces, en el tiempo de la abominación desoladora, habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio de este mundo hasta ahora, ni la habrá. Y a menos que aquellos días se acortaran, nadie será salvo. La abominación desoladora en el tiempo de Antíoco es una sombra premonitoria de los eventos que marcan el telos, el comienzo de la gran tribulación. Este ataque final a la nación de Israel y al pueblo de Dios llevará a la humanidad al borde mismo de la destrucción. Con la aparición del Destructor, el hombre de pecado, conocido como el Anticristo, el primero de los 3 ayes recién ha comenzado. Este es el comienzo de una gran tribulación. Ejércitos invencibles se acercan a Israel desde el este y el infierno está a punto de desatarse sobre la faz de la tierra. Si usted pensaba que sería arrebatado de aquí antes de la abominación desoladora, está terriblemente equivocado. Nadie se va hasta que la última trompeta nos llame al mar de vidrio mezclado con fuego delante del tribunal del Mesías. Un ay pasó y vienen 2 ayes más. El 6º ángel tocó la trompeta y oí una voz que venía de los 4 cuernos del altar de oro. Suelta a los 4 ángeles que están atados al gran río Éufrates. Los 4 ángeles fueron desatados, que fueron preparados para 1 hora, y 1 día, y 1 mes, y 1 año, para matar a 1/3 de los hombres. El número del ejército de los jinetes era de 200 millones, y escuché el número de ellos. El ejército de 200 millones de hombres del este había sido detenido en el río Éufrates hasta un momento muy específico en la historia de la humanidad. Juan dijo que escuchó el número del ejército. Él no se estaba inventando el número, ni era una hipérbole. En ese momento no habían 200 millones de personas en todo el planeta. Sin embargo, hoy en día solo los chinos pueden desplegar un ejército de 200 millones y todavía tener muchos hombres aptos para continuar fabricando, cultivando y ensamblando teléfonos inteligentes y computadoras para el resto del mundo. Vi sus caballos extraños en la visión. Y vi los que estaban sobre ellos. Tenían lo que parecía pectorales de 3 colores: rojo, negro y amarillo. Las cabezas de los caballos parecían las cabezas de leones. Estaban colocadas en lo alto del vehículo. Y de sus bocas se emitió fuego, humo y azufre. La descripción de rondas de balas explosivas de un arma letal. Por estos 3 fue muerta la 3ª parte de los hombres. Por el fuego y el humo y por el azufre que salía de sus bocas. Su poder estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. El resto de los hombres, que no fueron asesinados por ellos, se negaron a arrepentirse. No se arrepintieron de sus asesinatos, su farmaquía, su abuso de medicamentos farmacéuticos, sus alimentos genética y químicamente modificados, sus perversiones sexuales o sus delitos. El evento de la 6ª trompeta es solo el comienzo del 2º ay. La siguiente escena, los 7 truenos, es brutal en su ejecución, pero gloriosa en su resolución. Yeshua dio instrucciones claras de cómo no ser engañados por aquellos que profetizan falsamente en su nombre. Vamos a leer cuidadosamente y aferrarnos a su advertencia. Ignorar sus instrucciones a esta altura sería como construir la casa en arenas movedizas.